Aquí empiezan las noticias de último minuto. Bien, mis amigos, y damos inicio a una noticia de última hora, de último momento, porque resulta que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó pretensiones de Rusia sobre el país de Venezuela. Mis amigos, estas son las noticias, vamos con más información. La reacción del gobierno interino a las amenazas del vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, no se hicieron esperar. Juan Guaidó advirtió que las divergencias entre Rusia y la OTAN no deben ser utilizadas como excusa para promover una incursión rusa en territorio venezolano. Pero Rusia no tiene cómo descartar ningún tipo de despliegue militar en Venezuela porque es un país soberano y que debe decidir sobre su territorio, sobre su acción y sobre su defensa. Yo quiero saber qué va a decir la Fuerza Armada Nacional sobre semejante atropello, porque en nuestra Constitución, la que defendemos, la que dice defender esa Fuerza Armada, nuestra Fuerza Armada. El presidente encargado de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2015, Juan Guaidó, habría asegurado que Rusia no tiene que desplegar fuerza militar en Venezuela porque el país es soberano. Destacó también que vincular a la nación en un conflicto militar no tiene ningún sentido. Según el impulso del líder opositor, exigió a la Fuerza Armada Nacional que haga respetar el territorio nacional. Manifestó también que la maniobra rusa nada tiene que ver con el hambre o las necesidades que sufre a diario el país de Venezuela. El gobierno interino habría rechazado de forma categórica las declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusia, Sergei Ryabkov, quien no descartó la posibilidad de que se desplieguen efectivos militares de su país a suelo venezolano. Esto en medio de las tensiones con Estados Unidos. El mero hecho de que el alto funcionario de este país haya insinuado una acción de este calibre representa una absoluta transgresión a la soberanía nacional y a la integridad de nuestro territorio. En ese sentido, emplazamos a todos los venezolanos, sin distinción de ideología política, a rechazar esta grave ofensa contra la independencia de nuestra patria. Venezuela no puede ser utilizada como un peón en un juego geopolítico entre las potencias del mundo, habría denunciado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Mis amigos, la exigencia es sencilla, que se respete el territorio nacional. No hay que pretender Rusia hacernos parte de un conflicto que ni siquiera es latinoamericano. Pues que pretende jugar y hacer propaganda política con la estabilidad de la región, de América Latina entera. Guaidó reiteró la necesidad de defender la soberanía y su expresión a través del voto, sin dejar a un lado la lucha para lograr un acuerdo integral de salvación nacional. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información porque ya hay unidades en la frontera ante posible presencia militar rusa en Venezuela. Ha dejado claro el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano. Según el ministro, inteligencia ya tenía información de cooperación militar entre los países gobernados por Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Mis amigos, este es un tema de nunca acabar porque esto se sabe desde hace mucho tiempo. Este viernes, el ministro de Defensa, Diego Molano, al terminar un evento en Barranquilla, informó que toda la frontera con Venezuela se encuentra militarizada como parte de un plan de combate contra el narcotráfico, garantizando así que se brindará seguridad a los colombianos ante una eventual llegada de fuerzas militares rusas a territorio venezolano. Las declaraciones del ministro Molano dan respuesta al viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, quien dijo que no confirmaba ni desmentía un eventual despliegue en Cuba y Venezuela. Nuestra fuerza pública tiene desplegados desde hace varios meses unidades en Arauca, Catatumbo, La Guajira, norte de Santander y especialmente un ejercicio con el Comando Especial contra el Narcotráfico para proteger hacia los colombianos en la frontera, habría señalado Molano, añadiendo también que a partir de las operaciones de inteligencia conoció que desde hace meses Rusia tiene acciones de cooperación con las fuerzas bolivarianas y todo con el aval del presidente Nicolás Maduro. Rusia no descarta desplegar personal militar en Venezuela y Cuba para presionar a Estados Unidos durante las difíciles negociaciones que adelantan sobre la situación en Ucrania. La afirmación fue hecha este jueves en la televisión rusa por el líder de la delegación que viajó a Ginebra, el vicecanciller Sergei Ryabkov. No quiero confirmar o descartar nada. Depende de las acciones de nuestros colegas estadounidenses. El presidente de Rusia ha hablado repetidamente, incluso sobre este tema, cuáles podrían ser las medidas tomadas por la Armada rusa si las cosas van completamente en la dirección de provocar a Rusia y aumentar aún más la presión militar sobre nosotros. No queremos esto. Los diplomáticos deben llegar a un acuerdo.
Los recientes roces entre Rusia y Occidente se registraron luego de que el presidente Vladimir Putin exigiera a la OTAN no integrar a Ucrania a su estructura por los temores del gobierno ruso de la posible militarización de países fronterizos por la expansión que desde hace meses han adelantado con varias naciones bálticas como Letonia y Lituania. Siendo esta la razón por la que el viceministro Sergei Ryabkov ha dicho que si aumentan las tensiones con Estados Unidos y la OTAN, su país enviará las tropas no solo a Venezuela sino a Cuba también, lo que desató molestias en Caracas y Washington, pero aplausos desde la administración de quien, señores, nada más y nada menos que de Nicolás Maduro, que sabemos son amigos desde hace mucho tiempo, así como el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, declaró en una rueda de prensa al término de una reunión con los jefes de la defensa de la alianza que no es territorio de la OTAN Venezuela y Cuba, pero puede imaginar que hay países aliados que están preocupados por tal posibilidad y consideró también preocupante si Rusia lleva misiles a otros países que puedan tener un impacto en la seguridad. La presencia de Rusia en América Latina permitiría al gobierno de Vladimir Putin negociar desde una posición más ventajosa, según explicó a La Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Están en una negociación muy sensible, muy delicado, de alto nivel, sobre temas de alta importancia en la política exterior de ellos, que es Ucrania. Entonces las cartas que manejan en Cuba y Venezuela son parte de eso. Es decir, si no tuvieran esas cartas, estarían en una posición menos ventajoso según ellos, según Putin, En ese mismo sentido, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también desde Caracas rechazó todas estas intenciones del gobierno ruso y ha exigido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana responder contundentemente ante esta tentativa rusa. Una amenaza que, según Umire, es creíble y parte de una estrategia regional más amplia. Rusia, yo creo que ya está incrementando una presencia en América Latina, no lo va a dejar. Y algún día, cuando es el momento más adecuado, yo creo que sí vamos a ver presencia rusa militar más allá de los asesores y los técnicos. Frente a esta retórica de Rusia y en respuesta a La Voz de América, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó: Hemos visto una retórica de escalada en el pasado reciente. Lo que necesitamos es garantizar que creamos condiciones para la paz y la estabilidad en Europa. Por su parte, también tenemos información de que el ministro de Defensa venezolano, el general en jefe Vladimir Padrino López, a través de su cuenta de Twitter también escribió que Rusia asoma la posibilidad de profundizar las relaciones de cooperación militar de nuestras naciones, las cuales ya existen desde hace mucho tiempo. Y además llamó de antipatrias a los integrantes de la oposición, aludiendo a que no pueden hablar de soberanía cuando estos mismos han solicitado una intervención militar y sanciones económicas al régimen chavista. Las relaciones entre Rusia y Venezuela no son nuevas, eso existe desde hace mucho tiempo, desde la época de Hugo Chávez, y se han mantenido igual de fuertes hasta hoy, tal punto de que el año pasado se conocieron los avances de la construcción de una fábrica de fusiles Kalashnikov que se espera esté lista para mediados del 2022. Esta relación entre ambos países ha permitido que el arsenal venezolano se componga por aviones de guerra Sukhoi 30 y tanques de guerra TE-72 B1B, que sumarían unos 250 unidades, además de baterías S-300, además lanzadores de misiles, un sistema de radar y un centro de comando automatizado, según había informado un medio de comunicación. Joseph Homar, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura SFC, citado por un medio de comunicación, señaló también que los activos militares rusos están en la frontera con Colombia con radares móviles P-18, con unidades de reconocimiento de radio. Así que no se dejen engañar por la exageración de que Rusia está considerando enviar activos militares a Cuba y Venezuela. Han estado haciendo esto durante años, mis amigos. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, uno de los más altos diplomáticos del gobierno de Vladimir Putin y quien encabezó la delegación de su país en las conversaciones sobre la situación en Ucrania de este lunes con la OTAN, advirtió que no se puede descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. Juan Guaidó rechazó las declaraciones y le exigió a la Fuerza Armada Nacional respetar la Constitución y defender el territorio nacional. Rusia no tiene como descartar ningún tipo de despliegue militar en Venezuela porque es un país soberano y que debe decidir sobre su territorio por pretensiones geopolíticas
que nada tienen que ver con el hambre del venezolano. Por otra parte, el presidente nacional de COPEI y miembro de la plataforma unitaria, Roberto Enríquez, instó al régimen a retomar el proceso de negociación en México para lograr una solución a la crisis venezolana. Nosotros estamos convencidos de que para encontrarle un camino a Venezuela de convivencia, que no significa cohabitación, es fundamental que seamos capaces de ponernos de acuerdo. La liga no da para más, el sufrimiento de la gente no da para más. Guaidó enfatizó que Rusia pretende tener presencia militar en Cuba y Venezuela porque tiene intereses y desea desestabilizar el continente.